que la tengan consigo. Bueno, vamos adelante con la agenda de contextos y vamos a recibir a Claudia Ordóñez, oficial del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de contextos. Manuel Cerrato y una servidora Marcela Paman les saludamos con el agradecimiento por la presencia de Artículo 19 y por abordar este tema sobre libertad de expresión en México, Centroamérica y el Caribe. La semana pasada tuvimos que dar cuenta de un asesinato más de otro periodista acá en Sinaloa y la verdad es que se suceden los asesinatos, pero también se suceden los riesgos implícitos en el ejercicio del periodismo. Y vamos a revisar qué diferencias hay entre el ejercicio de la profesión en Centroamérica y en otras latitudes del Caribe en relación con México. Claudia, bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días Marcela, Manuel y la audiencia. Pues es un gusto, gracias por el espacio. Y pues miren, sí, justamente la semana pasada en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Artículo 19 publicó un análisis sobre cómo en la región los autoritarismos han ido avanzando y pues lamentablemente vemos que estos avances no son solamente en un país o en otro, sino es un fenómeno regional en el que cada vez hay, digamos, un predominio de gobiernos cuyas prácticas autoritarias se han intensificado y han limitado cada vez más la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la reunión, a la asociación, la protesta social, incluso, etcétera, ¿no? Entre otros derechos. Entonces, Marcela, tú me preguntas, pues, cómo la diferencia en los contextos, y pues nosotros encontramos un panorama muy preocupante en el que justamente por esto que comento del avance de los autoritarismos, vemos una región que ha dado pasos atrás en el goce y en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa, ¿no? Y particularmente, como bien mencionaste, en la semana, hace unos días tuvimos el 9º asesinato de una persona periodista en nuestro país, lo cual pues hace muy lamentable porque no solo es un hecho, digamos, la violencia contra los periodistas no solo es un discurso o un mensaje, ¿no?, que se quiere dar a conocer, sino más bien da cuenta de una realidad de violencia, de impunidad, que en México tenemos el 99% de impunidad en casos contra periodistas, de corrupción, porque evidentemente pues el asesinato a periodistas no tiene que ver con un hecho aislado, sino es un fenómeno que tiene raíz en la violencia, en la impunidad, en la corrupción de este país, y pues lamentablemente las y los periodistas son personas que están muy expuestas, muy vulnerables, y que pues buscando informar a la sociedad son víctimas de este silenciamiento. ¿Qué características tienen estos gobiernos que hacen que la libertad de expresión luego sufra, está experimentando tantos riesgos y sufra ataques directos? Sí, mira, en principio hemos visto en la región, por ejemplo, te puedo hablar particularmente para identificar, cuando hablo de la región, a qué países nos estamos refiriendo. Es México, es Guatemala, es Honduras, El Salvador, Nicaragua y Cuba, ¿no? Todos estos países, con excepción de Honduras, justamente porque apenas en diciembre, tomó protesta Xiomara Castro, en ella no hemos registrado un acto de criminalización, de deslegitimación, de señalamiento de que la labor periodística es una labor que es pagada, que es una labor que tiene intereses de fondo, que no es una labor por el interés informar. Entonces, fuera de de esta mención de Honduras, hemos encontrado desde México hasta Guatemala y Nicaragua como desde la palestra presidencial hay muchísimos mensajes para estigmatizar y criminalizar la labor periodística, ¿no? Y entonces, por ejemplo, encontramos en el caso de El Salvador cómo las y los periodistas son llamados enemigos del gobierno, como en Guatemala se les ha querido incluso poner en cuarentena. El presidente ha dicho, ay, ¿cómo no puedo poner a los periodistas en cuarentena, no?
para que dejen de preguntar, Claro. para que dejen de hacer cuestionamientos, ¿no? En Nicaragua, por ejemplo, bueno, pues ahí ya llegamos al extremo de incluso tener a la cárcel varios y varias periodistas justo por esta función de informar. Y en Cuba es lo mismo, en Cuba también tenemos periodistas en la cárcel, periodistas que han tenido que salir de la isla porque hay una serie de delitos que se pueden configurar para una persona periodista, y entonces bueno, pues ya tenemos aquí tu expediente armado, te quedas y entonces la consecuencia será que vas a pasar muchos años en cárcel o te vas. Entonces, bueno, además de estas prácticas, también hay nuevas reformas o nuevas leyes que se han aprobado y que justamente limitan la libertad de expresión. Por ejemplo, podría dar un ejemplo, si me lo permites. En El Salvador no solo se emitió un decreto del estado de emergencia, ¿no? Cuando se dio en marzo un asesinato masivo de personas, fueron 65 asesinatos de personas en un solo día, y entonces ahí el presidente solicitó ese decreto que suspendió derechos y garantías de facto, pero también aparejado a eso se publicaron diversas leyes para impedir que, por ejemplo, en cuestiones relativas a las maras, el financiamiento, el funcionamiento y demás, la operación, porque debo decir que anteriormente hubo un escándalo en su vínculo del presidente de El Salvador con las maras, fue algo que se hizo público y fue muy escandaloso. Bueno, se aprobó una ley que justo prohíbe abordar este tipo de temáticas, ¿no? Entonces, en el caso de Nicaragua hay una ley de ciberdelitos en el que si la información es falsa, bueno, pues la persona periodista puede ir a la cárcel por difundir información falsa, pero no solo la persona que difunde, digamos, que pone, ¿no?, que coloca la información en redes sociales, sino también la que retuitea. Y por este caso en Nicaragua tenemos no solo a un periodista, sino a un tuitero que le dio un retweet a una publicación llamando la atención de la OEA para voltear a ver la situación de Nicaragua. Claudia, buenos días, con el gusto de saludarte. Señalan en el reporte de la prevalencia de agresiones a la prensa en nuestro país, un ataque cada 14 horas, una frecuencia pues insostenible, ¿no?, que da cuenta de cómo está vulnerada la libertad de expresión en nuestro país. ¿Qué se puede hacer o qué se ha venido construyendo para que esto a final de cuentas mejore, para que periodistas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, activistas, políticos en general, pues sientan que el escenario público en México pues es propicio para la crítica constructiva y justamente para señalar aquello que se debe señalar, porque a final de cuentas a todos nos interesa que haya un mejor entorno y que tengamos un mejor país, y esa construcción tiene que hacerse todos los días, y una forma también de hacerlo es desde el señalamiento. Claro que luego al tocar intereses o al sentirse alguien, alguna figura política pues señalada o con alguna amenaza para sus intereses propios, pues claro que siempre va a haber mal que se exprese una opinión en contra. Pero ¿qué se ha construido que por lo menos da algo de optimismo? Sí, pues justamente, Manuel, digamos que la sociedad civil ha estado impulsando la creación de una política integral de protección, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que de manera integral se proteja a personas periodistas y defensoras de derechos humanos por el rol social tan importante que tienen en la consolidación de la democracia de este país. Entonces, ahí, por ejemplo, como bien recordarás, desde el 2012 se aprobó una ley de protección a periodistas y personas defensoras que dio lugar a la creación de un mecanismo de protección que depende de la Secretaría de Gobernación. Sí. Ahí, por ejemplo, desde el inicio hay un espacio de organizaciones que se llama el espacio SC, en el que las organizaciones han dado un seguimiento continuo al desarrollo, desenvolvimiento y resultados que ha dado este mecanismo.
Y cada tiempo, me parece cada año y medio, cada 2 años, emiten un informe de cuál es la situación que guarda el mecanismo, y siempre con observaciones muy constructivas respecto a lo que se tiene que fortalecer dentro del mecanismo. Entonces, bueno, ahorita hay un proceso de una nueva ley, ¿no?, de protección que tienda justo a atender estas limitaciones que ha tenido el mecanismo para fortalecer. Entonces, digamos que ha tenido buenos resultados, pero obviamente pues un solo mecanismo por sí solo pues no va a asegurarle a todos los periodistas que puedan tener seguridad. Para ello se requieren otras cuestiones con las que hemos estado impulsando. Por ejemplo, algo que creemos que es muy importante combatir es la impunidad. O sea, con una impunidad del 99% de los casos de agresiones contra periodistas, pues el mensaje se convierte en una garantía para agredir a periodistas en este país. Entonces, ahí, bueno, ¿qué se tiene que hacer? Pues fortalecer las fiscalías. Si bien hay una fiscalía federal, que es la FEATLE, y hay un protocolo, bueno, pues hemos observado también que hay falencias en la aplicación de este protocolo al momento de investigar crímenes contra periodistas. Sin embargo, bueno, esa figura existe y lo que apostamos es fortalecerla, capacitando mejor al personal que está en esta fiscalía para que apliquen el protocolo de la mejor manera, y evidentemente una de las líneas de investigación a considerar sea el trabajo periodístico de la persona, ¿no? Pero evidentemente también hay otras cuestiones que hemos estado señalando, como es lo que ya mencionaba, el estigma y la criminalización, dado que es algo que lesiona el tejido social en cuanto a la imagen y a la relación que la sociedad tiene con las y los periodistas. Al estar escuchando muy a menudo, digamos, y te puedo decir que en el 2021 artículo 19 contabilizó 71 menciones en este sentido de criminalización y estigmatización contra la prensa, pues son mensajes que desde una tribuna, desde una palestra presidencial, pues tienen muchas maneras de diversificarse y de difundirse. Claro. Y estos mensajes pues van generando pues sí una opinión pública adversa al trabajo periodístico. Entonces la sociedad muchas veces toma como esta opinión del presidente como una opinión que es verdad, y entonces lo que pasa ahí es que tenemos, en vez de hacer un vínculo más fuerte entre sociedad y periodismo para respaldar, apoyar y respetar esta labor, pues se genera una opinión contraria, y entonces ya todo el mundo y lo podemos encontrar en cualquier parte de nuestros barrios y colonias, personas que dicen, ay, periodista chayotero, fifí, claro, conservador. Claro. Perdón, me río porque nos es tan familiar esto. Sí. Ante el menor y más lógico señalamiento, ya se sabe que, bueno, va a venir un comentario con respecto a ello. Y esto que señalas, Claudia, es sumamente importante, porque incluso lo han consignado en sus informes y en sus reportes, justamente el uso de las mañaneras como un arma narrativa para desacreditar el trabajo periodístico. Sin embargo, bueno, pues el presidente insiste en que es una forma de informar al pueblo, a eso que él denomina pueblo, e incluso, bueno, pues hemos visto cómo se ha manifestado en contra de que se restrinja el espacio de las mañaneras, incluso por cuestiones de veda electoral y demás, porque no acepta que se considere propaganda, ni difusión de programas, ni de promoción del voto, ni nada, ¿no? ¿Hay alguna manera como para... o tendríamos que esperar que el presidente simple y sencillamente lo deje de hacer por propia voluntad, o hay alguna manera para atenuar estos mensajes justamente de descrédito a la actividad periodística desde esa tribuna? Pues mira, nosotros, y no solo lo digo por artículo, creo que como sociedad civil no debemos de dejar de señalar y de insistir en que lo lesivos que son estos mensajes para la opinión pública, para el tejido social, para la construcción, incluso para los flujos de información y la construcción de flujos informativos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, artículo 19 se ha convertido
digamos también ha sido blanco también de este tipo de descalificación por estar mencionando y por señalar lo lesivo que resulta para el proceso democrático de este país, ¿no? Claro. Sin embargo, pues no solo artículo, también distintas relatorías, en particular la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana ha señalado lo lesivo que es y ha conminado al presidente directamente, y directamente lo digo no solo a través de sus comunicados, sino incluso en una audiencia temática que tuvo lugar el año pasado en la Comisión Interamericana, hubo un señalamiento explícito y de manera directa de decir, esto está generando estos impactos lesivos, deje, por favor, deje, absténgase de generar este tipo de discurso estigmatizante. Y le recordaron, digo, no lo tendrían que recordar, pero bueno, le recordaron como ejecutivo el papel tan importante que tienen garantizar la libertad de expresión y de garantizar condiciones de libertad y seguridad para el ejercicio periodístico. Con este discurso estigmatizante está generando todo lo contrario, ¿no? Y no solo a nivel federal, sino que justamente también ya hemos identificado diversas connotaciones de esta naturaleza de gobernadores como Jalisco, Baja California, ¿no? Que usan las mismas palabras que el presidente para descalificar el periodismo. Entonces, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué se tendría que esperar? Pues la verdad es que con un llamado de esa naturaleza, no solo de su sociedad, de su país, ¿no? Que debería estar abierto a escuchar, bueno, pues tiene un mandato que es la garantía y el respeto a todos los derechos humanos, en particular en este que estamos hablando, y ya hay varias referencias de manera directa pidiéndole que se abstenga, o sea, que justo como en la parte de la garantía se tiene que abstener de descalificar de esa manera a la prensa. Entonces, pues no lo vamos a dejar de hacer, aunque sigamos siendo blanco de agresiones por señalarlo, pero nos parece muy grave que esto siga ocurriendo. Entonces, bueno, ya de un tiempo para acá han disminuido ese tipo de discursos, esperamos que no se vuelvan a retomar, pero más allá de eso, pues justo lo que esperamos también es que se fortalezca primero se reconoce este rol que ejercen las y los periodistas como informadores, como en este rol social tan importante que realizan, y además del reconocimiento, pues evidentemente que haya garantías de no repetición hacia las agresiones, que se investigue para combatir la impunidad y entonces que realmente sea una garantía de no repetición el que vuelvan a agredir a un periodista, y que pues el mecanismo de protección obviamente tome una posición, que tenga un desenvolvimiento mucho más fuerte y contundente para defender y proteger a periodistas. Claro. Sí, Claudia, cuando tú señalas que ustedes mismos han sido objeto, bueno, pues por ahí del 2021 el presidente decía que ustedes estaban financiados por capital extranjero y que pertenecían al movimiento conservador que estaba en contra de la Cuarta Transformación. Pero bueno, más allá de esto, porque ciertamente a lo mejor contra una institución, contra un organismo de esa naturaleza, a lo mejor ya no ha habido señalamientos, sigue habiendo señalamientos de una manera constante y reiterada contra periodistas específicamente, ¿no? Que además son los que han venido siendo señalados durante todo el régimen en funciones. Pero esto me preocupa porque tal pareciera que no tiene mayor relevancia la descalificación, la palabra, cuando todos sabemos que la palabra precede a la acción y que una vez que la palabra está dicha, que la acción suceda es muchísimo más fácil. Y estas situaciones tal pareciera que dan derecho a toda a un nicho de la población que está de acuerdo con lo que se señala, a la agresión contra los periodistas, sin haber sido objeto ni de una investigación ni de una revisión exhaustiva y sin un señalamiento claro de las descalificaciones que están invirtiendo.
¿Cómo podemos hacer que esto realmente pare? Porque, no sé, Claudia, yo respeto mucho tu opinión, pero no pareciera que para, sobre todo en ciertos nichos. En los estados donde hay elecciones, luego se exacerba mucho precisamente por el mismo proceso electoral. ¿Qué se puede hacer para que esto ya no ocurra como está ocurriendo? Sí, sin duda sigue ocurriendo y de manera muy preocupante. Solo quiero matizar que de todas esas menciones que tan recurrentemente escuchábamos, ha disminuido ligeramente como la recurrencia, ¿no?, del dicho. Sin embargo, sabemos que es una postura que se mantiene y en cualquier momento el presidente y cualquier autoridad federal y estatal lo repite y es hasta aplaudida esa declaración. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer? Mira, pues hemos buscado digamos, como llevar esto a nivel local. Ahora sí que desde las discusiones o el diálogo interno que hemos tenido con autoridades federales, lo colocamos en la mesa, se ha llevado a instancias internacionales de protección a derechos humanos. Sin embargo, pues no lo sé, me parece que más bien tendríamos que apostar ahí a ver la manera de mandar mensajes quizás más contundentes a la sociedad sobre la importancia del rol del periodismo en este país para generar una contranarrativa distinta, ¿no?, de respeto, o sea, que busque generar por lo menos una opinión pública favorable a la labor del periodismo. Sin embargo, pues lo vemos complicado porque pues el presidente tiene muchísimas vías, todos los medios o la mayoría de los medios retoman lo que menciona, y cuando hace una mención contra el periodismo tiene un impacto así cascada, ¿no? Y lo hemos visto no solo en los medios de comunicación, sino en Twitter. Las personas replican ese mensaje, y más si es contra un periodista en particular porque se atrevió a hacer un cuestionamiento crítico. Entonces, bueno, esas descalificaciones que incluso ya se convierten en agresiones y hasta amenazas contra la persona por parte de los seguidores del presidente, pues también pues es algo, digamos, es violencia que se está generando a estos niveles. Y evidentemente estoy muy de acuerdo contigo cuando dices que la palabra precede a la acción, porque justamente ya después de la agresión verbal o la agresión a través de redes sociales, todo pues puede ocurrir. Es muy fácil, exactamente, que se encuentra, no sé, en un restaurante un periodista que el presidente estuvo criticando continuamente, pues que se ha agredido. Claudia, se nos acaba el tiempo. Yo lo único que te quiero es agradecer tu presencia con nosotros y esperarla pronto, una vez más. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ustedes, Marcela, Manuel. Gracias, Claudia. Córrele, ve más rápido. Al cáncer infantil, rebásalo. Gánale la carrera